esperemos que próxima desaparición de la pandemia, cuando volvamos a recuperar, digamos, la nueva normalidad en las instituciones educativas, ¿en qué medida creéis que puede producirse esta integración entre lo presencial y lo virtual? ¿Caminamos eso hacia modelos de enseñanza más o menos generalizados de enseñanza híbrida o semipresencial, mixta, blende, como queráis llamarle? Paso la palabra, lógicamente, a Miriam para que comience a responder esta cuestión. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo que no podemos generalizar una respuesta, pero sin dudas nos vamos a encontrar con fuertes cambios metodológicos, con experiencias interdisciplinarias, con rediseños de clases que van a oscilar entre momentos de presencia y no presencia, y nos van a conducir hacia experiencias híbridas o anfibias, en este sentido de estas mixturas. No sabemos con certeza qué prácticas de enseñanza en este momento permanecerán, qué plataformas, qué dispositivos van a ser los que perduren más allá de la pandemia, pero sí sabemos que el atravesamiento de los aprendizajes con la inclusión de la tecnología fue tan fuerte, que va a ser difícil imaginar una clase sin expansiones, sin búsquedas más allá del aula, sin intervención en las redes, sin diálogos que se desplieguen en distintos dispositivos. Trabajar en comunidades me parece en este sentido que facilita la creación de redes, facilita la posibilidad de reinventarse. Y ahí yo creo que en el futuro post-COVID, debemos pensar en nuevas alfabetizaciones docentes, recupero lo que decía Nair también, en cambios metodológicos que involucren espacios físicos flexibles, evaluaciones flexibles, grupos pequeños, recursos educativos abiertos y compartidos. Seguramente las clases van a oscilar en modalidades mixtas, presenciales y virtuales, seguramente, que van a alternar entre lo analógico y lo digital. Y va a haber que organizarse no solo desde el punto de vista didáctico y el diseño de las clases, sino fuertemente desde el punto de vista logístico. Para nosotros en Argentina este es el gran desafío que nos espera marzo. Surgirán, yo creo, nuevos roles y perfiles institucionales, en otro momento más asociados con la educación a distancia, pero que van a integrarse a las instituciones presenciales. En todo este contexto, me parece que habrá que volver a definir qué entendemos por híbrida y preguntarnos cuáles serían estas tecnologías que desde el punto de vista didáctico permiten expandir conocimientos, cambiar el modelo lineal de la educación, dar lugar a la creación, pensar en un modelo anfibio, y en este sentido que mixture, ¿no?, la concurrencia en las aulas y este trabajo por fuera de la arquitectura institucional clásica. Me parece que tiene que estar pensado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, pero también nuevamente desde el punto de vista logístico. Pero para llevar a cabo esto es necesario, esta articulación entre virtualidad y no virtualidad, es necesario una fuerte inversión por parte de los distintos órganos e instituciones, porque para garantizar los espacios físicos adecuados, la conectividad adecuada, la tecnología, para que no quede nadie afuera, digamos, para que los mecanismos de inclusión y de derecho a la educación sean genuinos. Si la vuelta a las clases se realiza como se prevé en burbujas de 10 estudiantes, separados por 2 metros de distancia, entonces va a haber que estar atentos al rediseño de los contenidos prioritarios, que no todo recaiga en el docente, que tiene que replicar o no las clases, y por eso habría que buscar y pensar algunas preguntas, volver a preguntarse, ¿qué experiencias de aprendizaje quiero despertar? ¿Cómo podemos hacerlo en estas condiciones reales? ¿Qué tecnologías nos permiten dar cuenta de lo que queremos? Porque como bien se dijo en este debate y en esta mesa, no todas las tecnologías sirven para todo, ni todas las tecnologías tienen significatividad para enriquecer un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso lo interesante me parece es dar lugar a la invención, imaginar nuevos escenarios, imaginar escenarios en un mundo complejo y entramado en estas tecnologías que no están fuera de nosotros. Esto quiero subrayarlo, las tecnologías no son el artefacto, no son artefactos externos, son parte de nuestra constitución subjetiva, son nuestra subjetividad. Y si nosotros entendemos esto, si llamamos híbrido a este entrelazamiento, entonces no hay manera de pensar la educación más que en ese sentido. La educación ya es híbrida, ya es anfibia, ya es entramada, mixturada en prácticas y modos discursivos. Las combinaciones y mixturas que podamos ver
eh, atravesados por estas mediaciones tecnológicas, tenemos que percibirlas en una perspectiva de una didáctica emergente, de algo nuevo. Si a la vuelta en pequeños grupos, distanciados, tenemos que pensar cómo va a ser la sobrecarga docente, si estas actividades van a ser simultáneas o sucesivas, vamos a tener que priorizar los contenidos y ofrecer itinerarios alternativos, flexibles, electivos. Esto es lo que tiene que empezar a pensar, tenemos que empezar a pensar, creo, en un sistema híbrido que para nosotros en Argentina realmente es el gran desafío. Para el futuro se requiere flexibilidad, imaginación, espíritu de experimentación, volver a poner en el centro los aprendizajes. Esto es considerar la heterogeneidad cognitiva, los múltiples modos de expresividad, los variados contextos, pero por sobre todo se requiere compromiso. No solo de los docentes, que son los que llevan la carga más pesada, sino de las instituciones que los puedan acompañar y de las políticas públicas para que esto ocurra. Me parece que es necesario reorganizar todo el sistema educativo, porque la enseñanza ya es híbrida. Hay que volver a pensar el sistema. Es una gran oportunidad de redefinir el sistema educativo en su conjunto, volver a pensar la clase, volver a pensar el aula, volver a pensar la universidad, volver a pensar todos los recorridos. Solo queda resolver cómo nos organizaremos en estos momentos de alternancia. Es importante elegir plataformas, los entornos, los dispositivos que permitan crear conocimiento y expandirlo, y crear las condiciones para producir conocimiento, y crear las condiciones para producir aprendizajes genuinos, profundos, significativos, perdurables. La enseñanza ya es híbrida, por eso hay que trabajar muy fuertemente en sostener y apoyar la labor docente, generar espacios de formación y acompañamiento, condiciones de reflexión, de confianza para experimentar en red, con otros, con otras, en otras instituciones. Un crear que permita además garantizar el derecho a la educación, constituirnos en ciudadanos con este derecho para todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades. En este sentido, recupero algo que es necesario si queremos pensar en esta nueva modalidad de acercarnos a las aulas, romper conceptualmente el modelo tradicional de enseñanza. Y a la vez, porque esto va a permitir abrir las puertas a la autonomía, a la apropiación de nuevas habilidades críticas que involucra el mundo digital. Pensar la enseñanza en tiempos de post-COVID para nosotros es como un ejercicio de imaginación, nos toca marzo, ¿no? Y tenemos que aprovechar este tiempo, diciembre, enero, febrero, tenemos que aprovecharlo para pensarlo, pero tenemos que pensar que además de una opción pedagógica y didáctica, es una opción política, definitivamente, porque tenemos que pensar que estos espacios de diseño tienen que garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos y cada uno de los niveles del sistema educativo, y se tiene que configurar como un espacio renovado, permeable, necesariamente experimental. Para terminar, me gustaría decir que la vuelta plantea escenarios inciertos, móviles, arenas movedizas, diría. En Argentina nos encontramos con el desafío de volver a las aulas, en sus arquitecturas físicas, donde se producirán cruces, entrecruzamientos originales, inéditos. Seguramente van a permitir la combinación de prácticas significativas de plataformas y dispositivos. Seguramente vamos a articular lo virtual, la presencia física, lo digital y todas las expansiones posibles. Entonces acá es donde yo sostengo, vuelvo a esta idea de que en esta transición híbrida ya estamos, no hay una transición, estamos ahora entre lo híbrido. Hay que organizarlo, hay que pensarlo, hay que volver a diseñarlo, pero no podemos pensar que estamos por fuera. Y por eso la necesidad de pensar una didáctica que involucre, es mi perspectiva, ¿no? Una didáctica que involucre las mediaciones tecnológicas. O sea, enseñamos a través de estas mediaciones tecnológicas porque estamos mediados subjetivamente por estas tecnologías. Y en este sentido, y ya para terminar, vuelvo a esto de los aprendizajes colectivos. Si podemos lograr un aprendizaje colectivo de todo esto, seguramente vamos a producir una profunda mutación didáctica, profundos cambios perdurables que generen transformaciones, no solo en el sistema educativo, sino en los docentes, en los estudiantes y en la sociedad en general.
Por eso tal vez el 2020 en estas reflexiones siga siendo el año de la didáctica, el año de lo híbrido, el año de lo anfibio, el año donde las tecnologías, con las dificultades que plantearon Lorenzo y Nair también, pero el año en donde las tecnologías nos permitieron mantener este vínculo pedagógico para poder seguir enseñando y aprendiendo. Gracias, Miriam.